This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. El 11 de septiembre del 2001 fue un día que vivirá en la infamia. Aquella frase parafraseando al presidente estadounidense Franklin Roosevelt, haciendo referencia al ataque japonés en Pearl Harbor, se puede aplicar tranquilamente a los atentados simultáneos que derribaron las Torres Gemelas en Nueva York, junto al fallido intento de impactar en el Pentágono. Estados Unidos no tardó en condenar los ataques y comenzar una ofensiva en Medio Oriente, que impulsaría una campaña bélica longeva, que aún hoy se sostiene en el tiempo, aunque ya no tan recrudecida. El mundo conoció a los nuevos enemigos de Estados Unidos. Al-Qaeda, el nuevo monstruo surgido de las pesadillas, tuvo nombre, apellido y un rostro: Osama Bin Laden. Pero la historia nunca es lineal, ni demasiado simple. El 11 de septiembre fue una historia de buenos y malos, no fue un ataque al azar. Hoy repasaremos los elementos que llevaron a aquel trágico suceso, las teorías conspirativas que aún hoy prevalecen en el tiempo y las consecuencias que derivaron. Esta es la historia de cómo dos aviones comerciales se estrellaron en dos edificios emblemáticos. Así caían las Torres Gemelas. Antes de meternos más a fondo en esta historia, no olvides de darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Puede sonar increíble para los que vivieron aquella mañana del 11 de septiembre, pero ya pasaron 21 años desde el atentado. El tiempo tiene la cualidad de difuminar los detalles, de asentar conceptos, cual sedimentos en el lecho marino. Si uno hoy dice Talibán, Afganistán o Al-Qaeda, las 2 décadas de información permanente proveniente de medios occidentales han instalado una idea que esconde una peligrosa simplificación de los hechos. Estados Unidos siempre luchó en contra del régimen talibán. Osama Bin Laden siempre fue el enemigo. Pero no hay que bucear demasiado en el pasado reciente para ver que las cosas eran muy diferentes hace tan solo unas décadas. Para ser más específico, hay que remontarse a 1979. La entonces llamada Unión Soviética invadió Afganistán el 24 de diciembre de aquel año. El mundo, sumido en la Guerra Fría, observó sorprendido cómo la potencia comunista europea había desembarcado en el país de Medio Oriente. El Partido Comunista, asentado en Afganistán, había solicitado apoyo logístico y armamentístico a la URSS, y desde marzo del 79 los soviéticos comenzaron a enviar tropas, armamento y a preparar lo que sería la invasión sorpresiva. La sociedad afgana ya había conocido de primera mano los resultados del entrenamiento soviético. En abril de 1978, un batallón de militares entrenados en territorio europeo comunista habían asestado un sangriento golpe de estado que se conoció como Revolución Saur. Sin embargo, la KGB y las autoridades en Moscú se sorprendieron por el accionar militar de las tropas que ayudaron a formar. La imposición de un gobierno con una ideología contraria a la del pueblo potenció el surgimiento de los grupos mujahidines, los luchadores de la fe, quienes no solo se rebelaron frente a Nur Muhammad Taraki, el presidente de facto, sino que comenzaron a luchar para conservar la idiosincrasia y las costumbres milenarias afganas. Las doctrinas marxistas netamente ateas eran impopulares en todo el territorio. Las aldeas en Afganistán estaban pobladas de personas creyentes que de un momento a otro se encontraron con ejércitos que golpeaban con fiereza, fusilaban opositores y barrían con todo a su paso. La excusa era la implementación de una nueva forma de vida. Se cree que la guerra civil que se desató tras el golpe de estado dejó en menos de un año casi 30.000 personas ejecutadas tan solo en una cárcel de Afganistán. Taraki, viendo que la situación se iba de las manos, pidió ayuda a la Unión Soviética, que accedió de mala gana a proveer armamento a las fuerzas afganas. Las autoridades de Moscú no encontraban mucho sentido al apoyo a una nación tan pobre como la de Medio Oriente. Ni siquiera era un territorio bien ubicado a nivel estratégico.
En septiembre de 1979, Hafizullah Amin derrocó a Taraki, a quien asesinó asfixiándolo con una almohada en su palacio. Amin había sido hasta entonces el primer ministro y probó ser más violento y sanguinario que su predecesor. Existen varias versiones sobre por qué la Unión Soviética invadió Afganistán. La más lógica para los historiadores afirma que la volatilidad de Amin, quien recrudeció la guerra civil en vez de controlarla, representaba un doble peligro para las repúblicas comunistas. Por un lado, la resistencia islámica podía generar nuevos focos en la siempre turbulenta zona. Por otro lado, las autoridades soviéticas temían que Amin, u otro dictador que lo sucediera, recibiera con los brazos abiertos a Estados Unidos y Occidente. Esto sería un peligro grande para la ideología comunista. El 24 de diciembre, la Unión Soviética invade Afganistán y, con esto, desata una impensada sociedad entre los grupos guerrilleros, fundamentalistas islámicos y Estados Unidos, a quienes llegaron a denominar combatientes de la libertad. Así es, Estados Unidos, que 2 décadas más tarde comenzaría a condenarlos como terroristas, empezó a financiar y ayudar a la resistencia contra los soviéticos en territorios afganos. Los estadounidenses organizaron una de las operaciones encubiertas más grandes de su historia, la denominada Operación Ciclón, que consistió en suministrar viejas armas de fabricación soviética a las guerrillas islámicas. Los antiguos fusiles AK-47 llegaron a mano de los guerrilleros junto a oleadas de combatientes voluntarios que las fuerzas de inteligencia reclutaron y financiaron en los países vecinos. La idea era que si alguien acusaba a Estados Unidos de financiar la guerra, no existieran pruebas. El gobierno de Pakistán puso a disposición el servicio de inteligencia para poder operar con más libertad y comodidad. Pero la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca levantó la cortina sobre la participación estadounidense en Afganistán. Recibió en el famoso despacho Oval a un grupo de líderes yihadistas. En 1986, en el marco de un discurso, Reagan mandó un mensaje a los guerrilleros afganos. No están solos, combatientes de la libertad. Estados Unidos los apoyará. El apoyo fue contundente. Los combatientes recibieron poderosas unidades lanzamisiles portátiles Stinger. Este armamento, combinado con el terreno montañoso repleto de cuevas naturales, en donde los mujahidines se movían como peces en el agua, consiguieron que el panorama de la guerra civil virara a gran velocidad. Los helicópteros soviéticos comenzaron a caer como moscas bajo el fuego afgano. 2 años más tarde, en septiembre de 1988, Mikhail Gorbachev se retiró de Afganistán, dejando un país arruinado, sumergido en una profunda guerra civil cuyo gobierno cayó poco tiempo después ante la falta de apoyo soviético. El objetivo que tenía Estados Unidos era claro: detener a la Unión Soviética en aquel territorio lejano. Una vez que los comunistas se retiraron, los estadounidenses también. Mientras los muertos se multiplicaban de docenas por día, desde Washington no emitieron una sola palabra. Las violaciones a los derechos humanos por parte de los mujahidines, a quienes habían apoyado, parecían no tener ningún espacio en la agenda de la Casa Blanca. Como dato de color, en el largometraje Rambo 3, el héroe va a combatir a Afganistán junto a las fuerzas guerrilleras mujahidines. Al final de la película aparece una dedicatoria a los combatientes afganos. La ironía radica en que el film se estrenó 10 días después de que los soviéticos se retiraran del territorio. Al-Qaeda puede ser un nombre familiar hoy en día, pero en el 2001 solamente los especialistas en política internacional daban cuenta de la organización terrorista. Surgida en 1988 como respuesta a la victoria afgana sobre los soviéticos, Osama Bin Laden aprovechó el momento histórico para ganar poder. Su idea era la de utilizar la convicción del pueblo para luchar contra los invasores para llevar su mensaje islámico fundamentalista por el territorio. Bin Laden había sido un gestor financiero para los servicios secretos saudíes, bajo el mando del entonces príncipe Turki al-Faisal. El trabajo del hombre, graduado en administración de empresas, fue conseguir fondos para los grupos fundamentalistas. Cumplió sus tareas con creces. Se estima que la CIA invirtió $2.000 millones en financiación para terminar con la avanzada soviética en Asia Central. El trabajo lo realizó codo a codo con las autoridades estadounidenses, pero Bin Laden siempre operó desde las sombras. Con el fin de la guerra en el horizonte, Osama no perdió tiempo. Ubicado en Pakistán,
creó un registro con más de 35.000 voluntarios mujahidines de 40 países distintos, que habían participado en la resistencia afgana. El nombre de aquel archivo era Al-Qaeda, o la base, en su traducción al español, y fue el origen del ahora infame nombre. Esta enorme cantera de información convirtió a la nueva organización extremista en un peligro latente para Estados Unidos. El entonces colaborador pasó a ser una persona de interés. El 26 de febrero de 1993, Estados Unidos tendría el primer encuentro real con el poderío de la organización. A las 12:17 del mediodía, un camión con casi 700 kilos de explosivos se detonó en el estacionamiento de la torre norte del World Trade Center. Pese a que no consiguieron derribar los edificios, consiguieron crear un cráter de 30 metros de profundidad y asesinaron a 6 personas. Pero lo más importante, esta célula terrorista le hizo saber a la gran potencia del norte que eran capaces de infiltrarse en su territorio y generar daño. La unión de Al-Qaeda con los talibanes, surgida en 1994, potenció aún más las alarmas en las autoridades estadounidenses. El grupo terrorista ganaba terreno en Afganistán e Irak, refinaba sus tácticas de reclutamiento y empezaba a dar golpes en suelo occidental. Establecieron el concepto de guerra santa contra los opresores del islamismo, y este mensaje tocaba las fibras sensibles de los jóvenes que vivían fuera de los países islámicos, pero que estaban arraigados a sus creencias y costumbres. Los más susceptibles caían bajo las garras de los terroristas. Los ataques podrían aparecer desde cualquier lado. Las células actuaban en solitario, sabían volar bajo el radar y a los servicios de inteligencia les costaba mucho prevenir los ataques. Tal vez los subestimaban pese a estar siempre vigilando. Tal vez fueron más astutos que los estadounidenses. Sin embargo, nada preparó al mundo para el 11 de septiembre del 2001. Aquella mañana del 11 de septiembre, 4 aviones fueron secuestrados por miembros que respondían a las órdenes de Al-Qaeda. El vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767 que había partido desde Boston con el destino a Los Ángeles, desvió su curso indefectiblemente. Las 92 personas que viajaron a bordo ya sabían que aquel vuelo sería el último. La tripulación, al igual que en el resto de los aviones, había sido reducida. Para las aterradas personas solo restaba esperar. A las 8:46, a una velocidad estimada de 790 km por hora, impactó contra la torre norte del World Trade Center. Las primeras informaciones hablaban de un accidente. Todavía nadie sospechaba que detrás de aquella imagen surrealista se escondía algo mucho peor. Las cámaras de televisión de distintos canales se apostaron en el lugar de los hechos. Turistas y curiosos apuntaban sus dispositivos hogareños para tomar fotografías y videos. La gente en los pisos inferiores comenzaron a evacuar el edificio. Los ojos del mundo estaban puestos en el gigante de concreto, acero y vidrio. Todos estaban expectantes a aquella mole que presentaba una herida mortal y humeante. Entonces sucedió lo impensado. A las 9:03, un segundo Boeing 767 de United Airlines cruzó a toda velocidad el río Hudson. Apuntaba al corazón de una Manhattan revolucionada pero ignorante a los eventos que se estaban desarrollando frente a ellos. Las cámaras, desde cientos de ángulos, captaron cómo el avión torció un poco el fuselaje y desapareció en las entrañas de la torre sur. Una explosión del otro lado bañó de fuego a la torre norte. Los periodistas, turistas y curiosos comprendieron en cuestión de segundos que aquello no era un accidente. Un avión podía estrellarse, era una fatalidad. 2, en un lapso menor a 20 minutos, era algo más siniestro. George W. Bush, hijo, entonces presidente de Estados Unidos, se encontraba en un colegio de Florida. Estaba junto a un curso de pequeños cuando el jefe de gabinete irrumpió en el salón. Bush observó a su colaborador, intuyendo que algo malo debía haber sucedido. Ya sabía del primer impacto. El hombre se acercó al oído derecho del presidente y, con las manos cruzadas sobre su regazo, inclinado sobre el líder político más poderoso del planeta, le susurró: un segundo avión golpeó la otra torre. Estados Unidos está bajo ataque. Bush torció su boca en un claro gesto de preocupación, pero mantuvo la compostura frente a la maestra y sus alumnos. Movía la cabeza de atrás para adelante, con la vista clavada en un punto neutro de aquella sala,
que seguramente parecía cerrarse sobre él. 22 minutos más tarde del segundo impacto, el país cierra todos sus espacios aéreos. Cualquier aeronave no autorizada sería derribada por la Fuerza Aérea. A las 9:30, Bush le comunica a su pueblo y al mundo que habrían sufrido aparentes ataques terroristas. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. 7 minutos más tarde, el vuelo 77 de American Airlines, que llevaba 64 pasajeros, se estrelló contra la fachada oeste del Pentágono. Llevaba una velocidad de 853 km por hora, pero el impacto no consiguió causar la destrucción total anhelada. Los jets militares no pudieron interceptar al vuelo. Estados Unidos emite una orden inapelable. Cada avión en el cielo representaba una posible amenaza y debía aterrizar de inmediato. La lógica dictaba que la tercera debería haber sido la final estocada, pero aún quedaba una aeronave en poder de los terroristas. A las 9:59, la Torre Sur, pese a haber sufrido el segundo impacto, colapsa en menos de 10 segundos. Millones de personas observan en vivo y en directo cómo el accionar terrorista evoluciona. La imagen dantesca de los aviones colisionando crece en horror. Cientos de personas que habían quedado atrapadas en los pisos superiores habían intentado huir, pero no lo consiguieron. Sofocados, sacaban sus cuerpos por las ventanas buscando aire fresco. El calor los cercaba, subía por las venas de acero del edificio. Muchos de los que estaban allí eligieron saltar al vacío. Prefirieron elegir el momento de sus muertes y no dejarlo librado al capricho de unos asesinos. Los reporteros gráficos y camarógrafos, tanto amateurs como profesionales, no quitaban la lente de aquella película surrealista. Los cuerpos caían al vacío, sus gritos se perdían entre estruendoso caos de sirenas y vehículos en la superficie. Richard Drew, de la agencia The Associated Press, tomó cientos de fotografías, pero una quedaría en la historia y en la polémica también. Esta foto mostraba a un hombre cuya identidad aún es objeto de debate, cayendo. La pose parece estar coreografiada. Está con una rodilla flexionada, los brazos al costado del cuerpo, la cabeza erguida observando el destino inminente. Mucho se ha hablado sobre esta imagen, una de las más representativas de los ataques. La calificaron de macabra, también de obra maestra. Drew, ante las críticas, dijo que no fotografió la muerte de una persona, sino un momento en su vida. No era un suicidio lo que estaba captando, era la decisión de un hombre, la de esperar a una muerte aún peor. Fue el último acto voluntario de una persona que quedó atrapada en un conflicto que le era ajeno. A las 10:03, el vuelo 93 de United Airlines impactó en un campo de Shanksville, Pensilvania. Varios de los 44 pasajeros y tripulantes consiguieron reducir a los terroristas tras recibir mensajes en sus celulares, en donde les informaban sobre los ataques coordinados. Sabiendo que iban a morir, estos hombres y mujeres jugaron una última carta y sacrificaron sus vidas para evitar que aquel vuelo impactara sobre el Capitolio. Mientras los restos humeantes de aquel vuelo seguían ardiendo, a las 10:28 la Torre Norte colapsó. El World Trade Center no existía más. Uno de los símbolos de Estados Unidos había quedado reducido a escombros, hierros retorcidos y cientos de cadáveres que jamás pudieron ser identificados. Bush, en la noche, hablaría al pueblo estadounidense para llevar un mensaje de tranquilidad y también venganza. Prometió hallar a los culpables y los llevaría ante la justicia, tanto a los responsables materiales como a todos aquellos que les ofrecieran recursos. Por supuesto, cumpliría con aquella promesa. Los atentados dispararon una catarata de teorías alocadas que buscaban explicar qué había sucedido, poniendo en tela de juicio la versión oficial. Se dice que hay personas que son incapaces de comprender cómo unos pocos individuos son capaces de torcer el rumbo de la historia. Ante este conflicto cognitivo, las explicaciones racionales mueren para dar paso a las elucubraciones complejas. Estas hipótesis generan una sensación de pertenencia entre quienes las comparten. Sienten que saben algo más que el resto ignora, que consiguieron descifrar un secreto oculto a la vista de todos, como la carta escondida en el cuento de Edgar Allan Poe.
La más popular, surgida horas después de los ataques, habla sobre un trabajo interno del gobierno estadounidense para establecer el famoso nuevo orden mundial, impulsado por sociedades secretas de la talla de los Illuminati. Esta teoría tiene un flojo sustento teórico en el colapso de las torres. Quienes creen en esta versión dicen que es imposible que dos aviones consigan derribar los edificios. Afirman que hubo explosiones controladas que demolieron el World Trade Center. Sin embargo, los especialistas afirman que las temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados, sumado al propio impacto de las aeronaves que deformaron las vigas de acero centrales, derivaron en las caídas. Cuando colapsó la Torre 7, un edificio aledaño de 47 pisos que albergaba, entre otras cosas, oficinas de la CIA y el Departamento de Defensa, despertó las sospechas de muchos. Se habló de incendios controlados, ya que ninguna otra edificación cercana sufrió daños considerables. Los informes posteriores dijeron que el fuego duró 7 horas y provocó la caída de escombros en llamas, pese a que hasta entonces fue el único edificio que se derrumbó por estos motivos. En el 2017, la Torre Plasco en Irán sufrió un destino idéntico, confirmando la versión oficial. Se ha hablado que el dueño de las torres había sacado un jugoso seguro días antes, que Michael Jackson iba a viajar en uno de los aviones y se bajó antes de tiempo. Se habló de trabajos israelíes para atacar la élite financiera, utilizando el argumento falso que ningún judío murió en los atentados. Incluso se ha mencionado que los aviones fueron hologramas, utilizados para esconder las explosiones internacionales. Independientemente de lo descabelladas que puedan parecer estas teorías, siempre habrá gente dispuesta a creer en verdades alternativas, explicaciones que rozan el surrealismo. Los que suscriben a las corporaciones sienten que tienen un acceso a información única, se sienten parte de algo especial y eso es algo muy poderoso. La realidad es que los atentados fueron el punto cúlmine de una turbulenta relación internacional entre Estados Unidos y Al Qaeda. Por más atractivas y pintorescas que sean las demás teorías, no dejan de ser elaboradas ficciones, mitologías modernas que intentan desentrañar un misterio que no existe. En total, murieron 2.996 personas, entre las que se cuentan los 19 terroristas que secuestraron los aviones. 25.000 personas sufrieron heridas. El orgullo estadounidense y la sensación de seguridad en terreno propio recibió una estocada feroz. El conflicto en Afganistán, que se remontaba 2 décadas atrás, recrudeció. Estados Unidos tenía la motivación necesaria para salir a cazar no solo a Bin Laden y los miembros de Al Qaeda, sino a cualquier organización que considerara terrorista. La política internacional, previa al 11 de septiembre, mutó de bilateral a unilateral. Estados Unidos había iniciado una cruzada moderna. La búsqueda y captura de los terroristas, que continúa hasta hoy en día, derivó no solo en enfrentamientos militares en Medio Oriente. Los presos se empezaron a multiplicar en la cárcel de Guantánamo, que se convirtió en la única prisión en donde los que caen tras sus muros reciben penas indefinidas. Los sistemas de alerta e inteligencia mejoraron en Estados Unidos. La falla en la detección de posibles atentados terroristas fue catastrófica aquella mañana del 2001. Los agentes de inteligencia no creyeron que aquel hombre, refugiado en cuevas tan alejadas del mundo occidental y sus valores morales y religiosos, era incapaz de infringir semejante herida en la mayor potencia global. Tal vez pecaron de soberbios. Tal vez subestimaron a un enemigo que jamás había manifestado semejante osadía. Hoy en día, los sistemas de seguridad en las fronteras estadounidenses han cambiado radicalmente. Acceder al país es muy difícil, y eso llevó también a que los terroristas tuvieran que modificar sus formas de reclutar voluntarios para llevar a cabo otros atentados en suelo norteamericano. La guerra entre el fundamentalismo islámico y las potencias occidentales continúan, y probablemente sea un conflicto que jamás tendrá una resolución. El horizonte, por el momento, no se alcanza a vislumbrar. El siglo XXI había iniciado con uno de los hechos más horrorosos, y con la caída de las Torres Gemelas cayó también el viejo orden mundial. Estados Unidos pasó de ser una potencia que dedicó algunas décadas de su pasado reciente al intervencionismo internacional humanitario para lanzar una guerra contra el terrorismo en cualquier parte del planeta. Si bien es verdad que Al Qaeda se había convertido en el principal enemigo
y en el foco de las campañas bélicas en los siguientes 20 años, la lucha no era solo contra un grupo. Estados Unidos había sido vulnerado, el mundo lo vio en directo. El terror era real y la única manera de sanar aquella herida al ego era demostrar fortaleza. Se comenzó a hablar de los enemigos de la libertad, estableciendo una política discursiva cuya primera lectura era simple pero poderosa. Si ellos eran los defensores del mundo libre, se consideraban los líderes de ese organigrama global. Todos los que no se abocaron a los paradigmas que pregonaban podían considerarse potenciales enemigos de ese mundo libre, al cual los estadounidenses defendían mediante invasiones a países, campañas militares inéditas y cacerías internacionales a los líderes terroristas. De alguna forma, se sintieron obligados a convertirse en la policía del planeta. Los creyentes del Islam pasaron a ser la nueva cara del terror. El pueblo estadounidense había visto las fotografías y los nombres de los terroristas a bordo del avión, y todos tenían rasgos identificables. Se diferenciaban mucho de los vecinos, tenían nombres extraños. Los que se estrellaron contra las torres no eran Smith. Los enemigos dejaron de tener apellidos y acentos rusos. El paradigma cambió con el ataque coordinado de 4 aviones. De ahí en adelante, las películas se poblaron de villanos con pieles más oscuras, que habitaban el lejano territorio de Oriente Medio. Osama Bin Laden se había refugiado en el laberinto de cavernas afganas, mientras las guerras estadounidenses en aquel territorio se desarrollaban con fiereza, buscando capturar líderes de la talla de Saddam Hussein. Todo en pos de la libertad, trazando líneas cada vez más pronunciadas en la arena. Si no están con nosotros, están con ellos. Tal era el lema. Estados Unidos buscó la venganza disfrazándola de cruzada moderna. El nuevo orden mundial había nacido de entre las cenizas de 2 edificios monumentales que cayeron ante los ojos del mundo. Nada volvería a ser lo mismo. No olvides de darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más contenido de historia. Esto ha sido Huellas en el Tiempo. Nos vemos en un próximo video.